Cuando hay estados como el caso de Chiapas, donde ya no gobierna ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, sino la organización delictiva de la secta, y sigue habiendo tráfico de drogas, sigue habiendo narcotráfico y presencia de grupos criminales, no hay más que de dos sopas. O están siendo protegidos por el actual gobierno, o están siendo protegidos por el actual gobierno, porque no se puede de otra manera. Es así, no puede existir la delincuencia organizada sin el contubernio con las autoridades, no se puede. El día, es de ayer me parece, no, es desde el día 23, Anabel Hernández publicó en el medio alemán Deutsche Welle una columna donde hace señalamientos muy fuertes, pero no son de ella, sino más bien de comunicaciones que incluso, dice, el mismo López tiene en sus manos. Le han hecho denuncias a López Obrador sobre este tema, pero además habla de una alcaldesa que también ha denunciado lo mismo, una alcaldesa de Morena. Bueno, el caso es que Anabel Hernández dice que la Guardia Militar de López y los guachos están protegiendo al cártel de Sinaloa en Chiapas. La columna está bien interesante, da muchos datos, y pues precisamente por eso ahora López y sus adoctrinados no la quieren, porque ella sigue publicando exactamente de la misma forma como lo hacía cuando estaban gobernando los otros parias, cuando estaba gobernando el cártel del PAN o cuando estaba gobernando el cártel del PRI. Lo mismo, señalando el contubernio entre autoridades y crimen organizado. Dice Anabel Hernández: el ejército mexicano y la Guardia Militar de López protegen al cártel de Sinaloa en Chiapas, entidad ubicada en la frontera con Guatemala y que representa uno de los puntos más importantes para el tráfico de cocaína proveniente de Centro y Sudamérica. Esto lo hacen con la complicidad del actual gobernador Rutilio Escandón, del partido oficial Morena, y quien gobierna Chiapas desde octubre de 2018, así como Francisco Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, Roberto Yair Hernández Terán, director de la Policía Estatal Fronteriza, Jordán Orantes Alegría, fiscal de la Fiscalía General del Estado, y Jesús Méndez Rojas, el titular de la Policía Ministerial del Estado. Así se denuncia en escritos ciudadanos dirigidos a López Obrador y enviados a la Fiscalía General de la República encabezada por Alejandro Gertz Manero. Pero de acuerdo a los denunciantes, quienes me enviaron una copia de los diversos documentos y con quienes hablé directamente, la Fiscalía General de la República no ha hecho nada al respecto. De acuerdo a las denuncias, esta situación ha provocado que el municipio frontera Comalapa, ubicado al sur de Chiapas y que colinda con Guatemala, sea la base de operaciones de una poderosa célula del cártel de Sinaloa, comandada actualmente por un narcotraficante del que hasta ahora nadie ha hablado, conocido en la región como el Güero Pulseras, originario de Sinaloa, y enviado directamente por Ismael El Mayo Zambada, líder de dicho cártel, para controlar Chiapas. Esta célula criminal, señalan, controla partes de los municipios de Frontera Comalapa, Tonalá, Venustiano Carranza, Pijijiapan, Teopisca, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Dicha zona es clave para el tráfico de droga y tráfico de indocumentados. Se afirma que la presencia del cártel de Sinaloa ha provocado en la región una brutal ola de secuestros, cobro de piso, extorsiones, desapariciones, robo de combustible, mejor conocido como huachicoleo, y homicidios en contra de la población en general. El cártel de Sinaloa se ha perpetuado en el estado de Chiapas contando con la protección del gobierno del estado, a través de sus órganos de seguridad pública, quienes están al servicio del citado cártel. Además, cuentan con el apoyo del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional. Ahora existen levantones, cobro de piso, extorsiones, secuestros, robo de combustible, etc. Señalan en una de las denuncias dirigidas a López Obrador en junio pasado. El mismo Mayo Zambada designó al Güero Pulseras como encargado de la plaza de Chiapas, y efectivamente el Güero Pulseras cuenta con casas de seguridad en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Teopisca, Pujitic, Tonalá, contando con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se señala en otro de los documentos.
La semana pasada, a petición de López, las cámaras de diputados y senadores aprobaron que la Guardia Militar pasara al control operativo, administrativo y estratégico de los Guachos. Ilegalmente, pasando ilegalmente a la militarización total de la seguridad pública, violando lo estipulado por la Constitución. Diversas organizaciones civiles en México y hasta la ONU se han pronunciado en contra de esa medida porque la militarización traerá un aumento en las violaciones graves a derechos humanos y una restricción de las libertades individuales de los ciudadanos. No al golpe militar, protestó el 15 de septiembre un colectivo de mujeres familiares de personas desaparecidas en México a través de una monumental manta colocada en el monumento conocido como Estela de Luz en la Ciudad de México en la conmemoración del Día de la Independencia. Esta es la segunda denuncia específica y concreta que recibo sobre la presunta protección u omisión de las Fuerzas Armadas y la Guardia Militar de López en beneficio del cártel de Sinaloa. La semana pasada, en este espacio, publiqué la denuncia de la alcaldesa de Sayula de Alemán en Veracruz, Lorena Sánchez Vargas, ella es de Morena, quien me aseguró en entrevista que su municipio y los municipios Playa Vicente y San Juan Evangelista, todos gobernados por el partido Morena, están bajo el control de un grupo denominado Los Chivos, que realizan actividades criminales y están vinculados al cártel de Sinaloa, y que esto ocurre ante la presencia y tolerancia de la Guardia Militar de López, que tiene una base de operaciones en Sayula. Aunque el gobierno de López y el propio secretario de la Defensa Nacional, jefe de sicarios, Luis Crescencio Sandoval, afirman que la militarización es la única solución para combatir la violencia y poder de los cárteles de la droga, el caso de Veracruz y ahora el de Chiapas muestran que la militarización produjo la protección directa o indirecta del cártel de Sinaloa, organización con la que el partido Morena ha realizado pactos narcoelectorales, como lo vengo señalando desde el 2021. Desde hace varios lustros, Chiapas es una zona estratégica para el cártel de Sinaloa por su cercanía a Guatemala, ya que es uno de los principales puntos de tráfico de cocaína proveniente de Centro y Sudamérica y de inmigrantes. Durante años, la cabeza más visible del cártel de Sinaloa en la entidad fue Gilberto Rivera Amarillas, alias el Tío Gil, quien fue detenido en Guatemala en 2016 y extraditado en 2017 a Estados Unidos a petición de la Corte de Distrito Este en Colombia. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, desgraciadamente vemos cómo el país se ha convertido en un narcoestado alentado por muy altas esferas del actual gobierno, sin dejar atrás las mismas prácticas de los gobiernos anteriores como el PRI y el PAN. Existen pruebas contundentes que así lo acreditan y a pesar de las muchas denuncias, las autoridades son las mismas que incurren en estos actos. Esto es lo que dicen los documentos que le llegaron a López. Se afirma que el exfiscal general de Chiapas, Raciel López Salazar, quien ocupó el cargo de 2012 hasta 2018 durante los gobiernos de Juan Sabines, del PRD, y Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista, era incondicional del Tío Gil. En 2018 fue candidato a diputado federal por el Partido Verde y el PRI por el Distrito 7 de Chiapas. Según los denunciantes, cuando el narcotraficante Antonio Leonel Camacho Mendoza, alias el 300 o Bin Laden, jefe de sicarios del cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua, fue detenido en marzo de 2022 en la capital del estado de Chiapas, estaba con Raciel López, hijo de Raciel López Salazar. Se afirma que Bin Laden estaba hospedado en la casa del exfiscal de Chiapas. El expediente criminal 15-CR-00189, abierto en Colombia, del cual tengo copia, confirma lo que señala la denuncia ciudadana. Indica que el Tío Gil era un poderoso narcotraficante que traficaba toneladas de cocaína de Venezuela y Colombia a México para luego ser trasladada para su venta. Y de acuerdo al expediente de la Corte de Colombia, el Departamento de Justicia pagaba sobornos a autoridades en México por protección, a autoridades de la Fiscalía General. Según los documentos judiciales, los sobornos iban de $50,000 mensuales para autoridades federales en México, $50,000 para funcionarios de la Fiscalía y $25,000 para inspectores aeroportuarios. El Tío Gil murió en 2017 a causa de una enfermedad terminal en una cárcel de Estados Unidos
y lo relevó en Chiapas su hijo, Ramón Rivera Beltrán, alias el hijo del tío o el JR. En 2018 fue electo como gobernador de Chiapas Rutilio Escandón del partido Morena y se afirma que en su administración se ha seguido protegiendo al cártel de Sinaloa. Aunque cambiaron los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección y el fiscal general de Chiapas, quedaron en los mismos cargos Francisco Orantes Abadía como subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Jordán Orantes Alegría en la Fiscalía General, quienes han permanecido inamovibles de sus puestos desde el gobierno de Sabines, sin importar los cambios de partido político en el gobierno. El hijo del tío Gil contaba con escoltas militares y de elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. No mames. Mi hijo, es que bueno, para su protección. Tan es así que el día 7 de junio de 2021, cuando fue ejecutado, también fueron ultimados sus escoltas, que resultaron ser elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Sin embargo, se supo que manipularon los expedientes y supuestamente ya habían causado baja de la institución, señala uno de los documentos. Tras su homicidio, quedó como encargado Juan Isidro Rivera, alias El Chilo, pero más tarde el propio Mayo Zambada envió al narcotraficante del que hasta ahora prácticamente nunca se había hablado y cuyo apodo es el Güero Pulseras. Se acusa además que Zambada presuntamente habría pagado por la protección de su gente $3 millones. Como muestra de la impunidad de que gozan, el 22 de mayo pasado realizaron una demostración de fuerza con un convoy de aproximadamente 16 camionetas blindadas que se pasearon por el municipio de Teopisca el 22 de mayo del 2022. En los periódicos señalaron que eran integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo, son integrantes del cártel de Sinaloa, según la denuncia presentada a López Obrador. Se añade, el Güero Pulseras cuenta con un ejército de sicarios con armas de mini calibre 50, una especie de metralleta, AK-47, lanzagranadas calibre 40, carros blindados y casas para fabricar monstruos, estos vehículos blindados artesanalmente. Los sicarios son provenientes de Sinaloa y Michoacán, ya que se sabe que tienen lazos con el abuelo Juan José Farías, líder del Cárteles Unidos y acérrimos enemigos del cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente municipal de Teopisca, Rubén de Jesús Valdés Díaz, se pronunció contra la presencia del grupo criminal y fue asesinado en junio pasado. Los vehículos del cártel de Sinaloa que fueron usados en el desfile criminal, se afirma, están guardados en propiedades de la comunidad de Pulgiltic y fueron escoltados por la propia Guardia Nacional después del desfile en Teopisca. Es una belleza todo lo que pasa en Chiapas, caray. El Güero Pulseras llega directamente a las oficinas del coordinador de la Guardia Nacional, sector Caminos, el capitán Reinel Martínez Aguilar, quien recibe la cantidad de $100,000 mensuales para no molestar a los integrantes del cártel de Sinaloa, aseguran en la denuncia presentada. Pude corroborar que Martínez Aguilar es titular de la estación de la Guardia Nacional en San Cristóbal de las Casas y ha sido titular de la 12ª sección de la Policía Militar en Chiapas. El actual coordinador de la Guardia Nacional en el estado es el general Manuel García Morcillo. ¿Cuánto le estará llegando a este general? Es fuerte. En la denuncia ciudadana se afirma que la dirección donde se hacen los blindajes artesanales de vehículos utilizados en las acciones delictivas del cártel de Sinaloa, y aquí está la dirección para que vayan a ver, ¿no? Es la calle 20 Poniente Sur, número 2089, Colonia Penipac en Tuxtla Gutiérrez, y que ahí también se preparan drones con explosivos, lo que se informa por el peligro extremo que está por acontecer ante la complacencia de todas las autoridades de todos los niveles del estado. Y denuncian que en el poblado de Chamic, del municipio de Frontera Comalapa, está asentado un grupo de sicarios del cártel de Sinaloa que han establecido retenes. Este punto es el de mayor importancia para el cártel de Sinaloa, pues en este punto controlan la entrada de la droga. Los narcorretenes, afirman, están a 300 escasos metros del puesto de control militar conocido como El Jocote, ante la complacencia del personal militar. Se sabe que las autoridades militares protegen a este grupo por los sobornos existentes que pagan cuota a los mismos comandantes de los batallones
como el 15 Regimiento de Caballería Motorizado, el 91 y 101 batallones de infantería. De acuerdo a los denunciantes, por los hechos narrados, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación. La FED-UEITA-medio CHIS de Chiapas, /000274. Para el que diga que esto es chisme, hay una denuncia abierta en la Fiscalía General de la República y dan incluso el número de la denuncia. En las multicitadas denuncias se advierte que en Chamic se ha instalado un centro de adiestramiento donde el cártel de Sinaloa está reclutando a indocumentados cubanos, haitianos, guatemaltecos y hondureños para entrenarlos en el manejo de armas. La población que vive en los municipios que, según los denunciantes, están bajo el yugo del cártel de Sinaloa en Chiapas sobrepasa el 1,000,000 de personas. En junio pasado, en San Cristóbal de las Casas, uno de los territorios que denuncia están en manos del Güero Pulseras, un grupo de hombres armados tomó control a plena luz del día durante al menos 5 horas el mercado público e hicieron disparos al aire usando armas de alto poder, aterrorizando a la población. Aquí subimos esos videos, no sé si los recuerden. He tratado de confirmar las afirmaciones realizadas en las denuncias a través de otros instrumentos. Lo que puedo confirmar, dice Anabel Hernández, es que fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina me aseguraron que actualmente los grupos con más presencia en Chiapas son el Cártel de Sinaloa y en segundo lugar el Cártel Jalisco Nueva Generación. Efectivamente, como señalan las denuncias, aunque la Guardia Nacional tiene presencia en Chiapas desde 2020, los delitos siguen en aumento. De 2020 al 2021, la tasa de prevalencia delictiva en Chiapas aumentó el 13%. Convirtiéndose en uno de los 5 estados con mayor aumento en todo el país, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, fechado en septiembre de 2022. Asimismo, el índice de percepción de seguridad de personas mayores de 18 años llegó en 2022 al punto más alto de los últimos 10 años. En 2012, el 37.9% de la población dijo que Chiapas era inseguro. Ahora lo señalan el 72.6% de los habitantes, según el INEGI. Los pueblos están hartos de estos narcopolicías y secuestradores corruptos, señalan los denunciantes, quien este jueves llevaron sus quejas incluso a redes sociales como Facebook. Si no le dan solución, en unos días empezarán los enfrentamientos contra estos policías corruptos que ya no sabemos si son policías o son empleados del Güero Pulseras. Y también se iniciará una cacería contra el secuestrador Güero Pulseras y su gente del cártel de Sinaloa. No se les permitirá a esta clase de secuestradores que sigan atemorizando a la población con sus levantones, secuestros y asesinatos, advierten los quejosos. De confirmarse las afirmaciones de los denunciantes, esto deja claro que la Guardia Militar no tiene la capacidad ni la integridad para tener monopolio de la seguridad pública en México y que, por el contrario, dejar todo el control en sus manos podría generar más violencia y empoderar de manera selectiva a ciertas organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa. Y ahí está la denuncia. Es que es muy fuerte, de verdad. O sea, es un hecho, la inseguridad en Chiapas ha aumentado en este nuevo gobierno del delincuente Rutilio Escandón, y aquí está parte de la explicación. Sí, presencia del Cártel de Sinaloa, pero protección de las autoridades a estos, y pues obviamente va a haber enfrentamientos y van a ser protegidos, y va a haber enfrentamientos contra el Cártel Jalisco, que también tiene una presencia fuerte en este estado. Es una barbaridad, otra vez, pero eso sí, que los guachos y la Guardia Militar sigan defendiendo a los ciudadanos, al fin y al cabo, que de verdad no pasa nada. Son incorruptibles, dice el escatológico personaje de las mañaneras, son pueblo uniformado. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados.
Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.